Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lógica computacional. Mi nombre es Héctor Alejandro Astorga Galindo y pues vamos entrando tantito al tema que es de la lógica computacional. La lógica computacional, la palabra lógica, pues se denomina como resolver problemas. Tú, por ejemplo, estás en una carretera y ahí ves que hay mucho tráfico. ¿Cuál sería la solución más coherente? Es poner más carriles. Obviamente va a llevar muchísimas implicaciones, pero una solución fácil, entre comillas, sería poner más carriles. Ese es un ejemplo muy pequeñito sobre lógica computacional. También, ¿cómo se aplicaría esto en la computación? Por ejemplo, en la organización de datos. Para organizar datos debes de tener mucho. Tienes que tener la eficiencia para que estén los datos correctos, la estructura de los datos, la búsqueda de los datos que sea muy eficiente, tienes que filtrar y tienes que verificar los datos. Entonces, son varios procesos lógicos que las personas, y si acaso puede llegar en un futuro hasta las inteligencias artificiales, pero ahorita están muy primitivas. Entonces, lo más lógico es que las personas lo hagan. Así tocó. Y tocando el siguiente tema, que es esto nos ayuda a el día a día. El día a día de todo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la lógica, ¿qué sería lo lógico para amarrarte una agujeta? Agarras un cordoncito y vas por el cordoncito, lo pones por el hoyito del zapato, lo pones por el otro hoyito del zapato y por otro, y así sucesivamente y vas explicándolo. ¿Qué pasa aquí? Que esta serie de pasos son algoritmos. Son algoritmos que tú vas yendo poco a poco estructurando. Los algoritmos es algo bien complejo, pero cuando uno lo entiende es fácil de entender. Es complejo, pero fácil de entender. ¿Cómo suceden los algoritmos? Los algoritmos están estructurados por varias cosas. ¿Qué son qué son estas cosas? Tienes que ser coherente con tus acciones y tienes que tener una serie de acciones específicas para que se cumplan los objetivos, el objetivo o el resultado que tú quieres tener de tu algoritmo. Por ejemplo, digamos, si tú quieres, con el mismo ejemplo del zapato, el zapato dices, ok, debes de agarrar el cordoncito, específicamente tienes que agarrarlo, porque si no lo agarras, entonces jamás vas a hacer el nudo, o pasarlos por el hoyito del zapato, jamás vas a hacer el nudo del zapato. Tienes que pasarlo por el orificio tal, tienes que hacer tal nudo, tienes que pasar por este trazo. Y así con todo, con los lenguajes de programación, con las instrucciones de una cafetera, con varias cosas. Entonces, esas instrucciones son fundamentales literalmente en nuestro día. Y ni siquiera lo sabemos. No, bueno, sí lo sabemos, pero no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, si uno se pone a reflexionar de tal manera, entonces es más sencillo comprenderlo. Y por ejemplo, hay varios lenguajes de programación. Por ejemplo, está los lenguajes, lenguaje natural, el mismo lenguaje de programación, el lenguaje de mercado. Entonces son varios. Entonces vas a decir cuál lenguaje si quiero programar o si quiero hablar, porque hay varias especificaciones. Por ejemplo, para mercado es HTML, para lenguajes naturales es el español, el inglés, cosas por el estilo. Lenguajes de programación, Java, Python. Entonces son varios. Y pues su historia de la programación básicamente es este
básicamente los programadores, porque literalmente todo el mundo no estaba organizado de tal manera de decir, los programadores, no, sino que varios programadores poco a poquito fueron diseñando, por ejemplo, la programación libre, que es de... Un ejemplo de programación libre sería como, yo lo denominaría como Linux, que Linux puedes hacer cualquier modificación, pero no es tan claro. No es tan claro, digamos que entre sí es como programación libre, pero no tanto. Pero digamos que es un ejemplo. Y por ejemplo el de programación orientada a objetos. Es que es difícil de explicar, pero viene siendo como por ejemplo cómo diseñar tal cosa, cómo hacer tal cosa, cómo tú vas a hacer tal objeto. Entonces así va poco a poco los lenguajes de programación. Y pues es muy eficiente en nuestra vida, pues sí, bastante. Bastante es eficiente en nuestra vida. Y pasamos al siguiente tema, que es los... volviendo a programación, que es los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es una parte fundamental de la programación, porque así como tienes que hacer tus algoritmos para decirle algo que está bien, tienes que estructurarlo el cómo. Por eso dije anteriormente que se tenía que la lógica, tenías que organizar los datos. Bueno, pues los diagramas de flujo tienes que poner esos datos de forma ordenada. Y los diagramas de flujo es una forma muy peculiar para ordenarlo, porque literalmente solo es en un sentido, no puedes ir de en un sentido para abajo, a menos en unas ocasiones sí se puede, pero en la gran mayoría o termina el programa o termina el esquema o vuelves a empezar el esquema. No hay una reversa de estos diagramas de flujo, solo tienen un sentido. En mi opinión, me encanta pues la profesionalidad de la licenciada. Es muy responsable con lo que hace, muy responsable con su trabajo. Obviamente somos seres humanos y pues hay cosas que nos disgustan. Por ejemplo, digamos que a mí me gustaría que la profesora fuera un poquito más abierta, ya que pues es muy cerrada, es un poquito más callada. A mí es lo que me gustaría un poquito, pero su forma de trabajo pues está bien. Es muy genial, es muy chido. Pues las clases, yo las haría un poquito con más prácticas que más, escritura, porque pues sí me encantan los ejercicios donde escribes, porque pues la verdad yo aprendo también a esa forma, pero pues también me gustaría que las prácticas fueran un poquito más interactivas y pues solo esos son los únicos comentarios. Me gusta su clase, explica muy bien, siendo sinceros, tiene un nivel muy muy alto al explicar sus ideas. Y eso es algo que yo la verdad quisiera tener.